incrédulo. Yo no creía muchas cosas de las cosas de Dios. Ciertamente, cuando tuve aproximadamente 5 años, el Evangelio fue predicado a mi casa, a mi familia, a mi mamá y a mi papá. Y cuando yo, en esos tiempos, hermano, yo era un muchacho de 5 años, un niño. Me recuerdo cuando nos fuimos a escuelas dominicales. Allí yo estaba siempre, nunca presté atención como debería. Tuve el privilegio de crecer a los 12 años aproximadamente. Me rebelé. Dije que no me gustaba el camino de Dios, pero lo dije por ignorancia, hermano. Amén. Lo dije porque nunca comprendía y nunca entraba en mi corazón y en mi mente de la existencia de Dios. Cada vez que leía la Biblia, miraba muchas veces la situación y yo me preguntaba si esto era cierto o no era cierto. Amén. Y llegó el tiempo en que Dios me llamó, y para que yo pudiese conocerle, yo comencé a buscarle con evidencia, porque ya a la persona testigos verdaderos del Señor Jesucristo. Amén. Entonces yo busqué a Dios con evidencia. Allí, pero primero agentó el Evangelio, allí evangelizar, a creer en un sentido, pero luego yo comencé a buscar a Cristo con evidencia. Yo me fui en las iglesias pentecostales donde se predicaba un evangelio poderoso, donde la gente hablaba en lenguas y la gente expulsaba demonios y Dios hacía milagros. Y yo veía a un hombre de Dios levantarse en el altar y ser usado. Y yo le preguntaba cómo podría yo lograr todo eso. Me instruía y comencé a buscar a Dios hasta que tuve el encuentro con el bautismo del Espíritu Santo. Ahí mi vida cambió. Ahí yo comencé, hermano, a descubrir misterios y secretos que hasta aquí ahora el Señor me mantiene en su presencia por su gracia y misericordia. Y yo veo muchas veces, ¿verdad?, cómo mucha gente cae otra vez en una ceguera espiritual. Yo veo mucha gente retroceder atrás. Es como que si nunca fuesen alumbrados por la luz del Evangelio. Porque retroceder atrás es otra vez volver a la vida de oscuridad, de las tinieblas. Y este ha sido un secreto que en verdad, hermano, fue escondido de muchos. Y la condición que Dios quiere para que los secretos del reino de los cielos sean revelados tiene que ser la actitud del niño. Esa actitud del niño representa la humildad. Amén. Tengo de humilde, el amor, entender los propósitos y los misterios de Dios. La característica del niño representa la bajeza espiritual, como está en el libro de San Mateo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán el reino de Dios. ¿Por qué razón el Señor dice eso? Porque tenemos que volvernos en mucha humildad. Aquí Jesús está revelando, inspirándose por el Espíritu y alabando al Padre, porque Jesús descubre un agrado de Dios. ¿Cuál es el agrado de Dios? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Revelaste a los niños porque así te agradó, y escondiste de los grandes y de los sabios. Cuando nosotros miramos, hermano, el reino de los cielos, mucha gente venía rechazando. Evangeliapodaje, a ver, cuánto misterio hoy revelar desde los días. Lo impresionante es que Cristo primero reveló a un pagano, a un rey llamado Nabucodonosor. Él era cabeza de imperio, y un día, quebrantado en su espíritu, en su corazón, le vino en el pensamiento: ¿qué sería después de él? ¿Qué sería el futuro? ¿Cómo sería esto? Y con este quebrantamiento se fue a dormir. Y la Biblia dice claramente que vio un sueño. Escuche bien, vio una revelación de parte de Dios. Comenzó a observar aquella estatua de cabeza de oro. Tanto, hermano, más abajo era de plata, de bronce y hierro mezclado con barro. Pero al despertarse se olvidó. Para los increyentes es Saraya y sueño, porque Satanás está detrás de la revelación de Dios para que usted no reciba una luz espiritual. Hoy gente os soñaba o pije Saray, pero hermano, Nabucodonosor, a mí, por ejemplo, ladrón o impartí. La Biblia dice que Cristo llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, salvo que aún a los rebeldes de juventud. La donan de salvaigina. ¿Entendemos? La donan de salvaigina. Siendo Nabucodonosor un mundano, tuvo una revelación.
revelación, le dijo Daniel, era cierto, es digno de ser confiado, y su interpretación que le dio era cierto. Pero lastimosamente Nabucodonosor no tuvo cobertura espiritual y el diablo le arrebató el sueño. Ahora no hay cada adivino, ahora no hay cada brujo, parece con otro diablo o revelante otro misterio. Nunca puede, hermano, porque los demonios no conocen los secretos de Dios. Satanás hoy muchas veces allá actualidad hoy todas las cosas. Por esa razón muchas veces los adivinos aparecen como queriendo sorprender, pero hoy tu día para en torno lo que sea para sorprenderte, pero ellos no saben lo que va a hacer en el más allá. No sabe lo que va a hacer. Conducía a la gente muchas veces a la ruina, como le hizo con José. Pero no hay la Dios va a el propósito de aportar, porque José de la cárcel explotó para ser gobernador de Egipto. Pero Satanás le plano tuyo un sexo en la cárcel. Pero mira, a propósito de Dios, dio impulsazo él. ¿Por qué razón? Porque él no conoce los secretos de Dios. Jesaray y mandó llamar a todos los astrólogos, los adivinos, los sabios, los caldeos. Nadie le pudo revelar la verdad. Nabucodonosor le dice: revélame mi sueño, me olvidé. Si ustedes son sabios, si dicen tener el secreto, si dicen ser entendidos, escuche bien, le dice: revélame mi sueño y su interpretación, porque si no, le voy a mandar a ahorcar a todos, le voy a mandar a asesinar. Porque si no me revelan, yo me voy a dar cuenta que ustedes todo el tiempo me han mentido, me tienen en mentira y han hecho que yo crea en sus mentiras. Y nadie pudo, hermano, interpretar nada. Santo Dios, aleluya. La noticia llegó a Daniel y Daniel comenzó a hacer ¿qué? A buscar el rostro de Dios. Hay un deje que hace muchas veces de la pero iluminan a Dios. Algunos es que profeta, el profetiza, mírase. Profeta, el revela, mírase. Aleluya. Gloria a Dios. Por esa razón tanta gente son engañados por el hombre. Daniel fue a buscar el rostro de Dios, porque a la gente le gusta hoy en día depender del otro. Y le gusta, hermano, que le adivinen su camino. Nunca habrá un camino de bendición mientras usted sigue en pecado, en desobediencia, siendo un ladrón, un adúltero, un fornicario. Nunca habrá un postero bueno para ti. Te digo la verdad, te condenará un día al infierno. Por más que venga profeta y te diga que esto, que aquello, no, la verdad de Dios no miente. También fue a buscar el rostro de Dios, el Dios que revela los secretos. ¿Qué significa secreto? Cosa escondida, cosa que está llaveado, que nadie puede entrar allí, excepto gente del reino de Dios, excepto gente que tiene conexión con Dios. ¿Quién era Daniel? Un muchacho de Judá, de Israel, de Jerusalén, de esa tierra bendita, que se fue a vivir allá, pero llevó en su corazón a su Dios, y vivía orando, y vivía conectándose con él, y vivía alabándole, por más que no tenía la plena libertad, porque sabía que él estaba allí por causa del pecado de su pueblo y no pudo remediar. Pero a más que se fueron en cautiverio, él no renunció de su Señor. Hoy en día cualquier creyente ave pentecostal, ojo argentino, veja, pero vemos mundano. Ojo España, ve, pero vemos mundano. Ojo Brasil, ve, pero vemos mundano. A la yandeya practicaba en la capital Jiménez, Moina. Gloria a Dios, yandeya practicaba en la Paraguay de Moina. A la gente le gusta cambiar, porque nunca han sido genuinos, no fueron rectos, no son de Dios. Siempre ha sido falso, mentiroso. Siempre ha sido gente vano. ¿Por qué? Porque nunca han servido a Dios de corazón. Pero Daniel no fue así. Él fue allá y Dios no le falló. Donde quiera que te vayas, donde quiera que estés, en países, en otros lugares, Dios no te va a fallar si permaneces en la fidelidad. Dios no te va a fallar. Nunca te fallará si permaneces en la fidelidad. Buscó a Dios porque había una orden de asesinato a su frente de ojo puntita. Bueno, en la Biblia, hermanos amados, oye, sacudí agua en el espíritu y comenzó a buscar a Dios en humillación
Y la Biblia dice, después de buscarle a Dios, se le reveló en una visión de noche. Dios habla en sueños. Gloria a Dios. Habló y sigue hablando. Y Dios le muestra todo lo que Nabucodonosor veía en el secreto. Y le da la interpretación y luego se presenta. Y le dice que, Rey, quiero que usted sepa que todo lo que hoy te voy a revelar, la gloria va a ser para Dios. Porque Él es quien conoce los secretos. Él es quien conoce toda la profundidad de las cosas. Y nadie como hombre te puede revelar todo esto, excepto el Dios que mora en los cielos, que conoce todas las cosas. Tú estando quebrantado por el estado, por el postrer, por el futuro, queriendo saber, te vino pensamiento y te fuiste a dormir con este quebrantamiento. Gloria a Dios. Y al dormir tú comenzaste a ver una estatua, figura de hombre que tenía cabeza de oro fino, le dice. Nabucodonosor estaba observándole, que tenía la parte aquí del pecho entre los brazos de plata. El vientre y el muslo estaba compuesto de bronce. Las piernas, los pies y los dedos, parte era de hierro y parte era de barro. Nabucodonosor le dice, sí. ¿Qué significa? Dios te ha puesto a usted para ser cabeza de imperio. Babilonia fue el primer imperio permitido por el Dios del cielo para levantarse. Le dice, Dios te ha dado y te puso cabeza de reino, cabeza de imperio. Luego de ti se levantará un reino más inferior a tu reinado. Estaba hablando de los medos, de Media y de Persia, que mañana por causa del orgullo, mañana mi hermano, siempre se hace a la gente por causa del orgullo. ¿Quién no quiere caer? Santo Dios. Nunca seas orgulloso. Gloria a El Dios. día que seas orgulloso te vas a caer. El rey Belsasar cumplió esta profecía por causa de que una noche con sus mujeres, estando en adulterio, en orgía, se elevó, hermano, por la esencia del vino. Por esa razón la Biblia dice, no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución. El creyente puro, verdadero, nunca jamás, hermano, probará alcohol. ¿Por qué? Porque te disolverá en los negocios de esta vida, en la mundanalidad y en todas las casas, y te caerás en descrédito delante de Dios. Ese día él constituyó esta profecía. Y la Biblia dice, mandó traer las copas de oro, mandó traer, hermano, los instrumentos sagrados de Jehová, que ni un sacerdote en Israel se sentía digno de tocar. Y cada vez que ellos entraban en el lugar santísimo, mostraban sumamente pura reverencia. Pero este rey corrupto pagano, como si no fuese nada, comenzó a profanar. Y del cielo vino una mano que escribió en la pared diciendo, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y otra vez fue llamado Daniel. La Biblia dice que le dieron referencia por Daniel. ¿Quién era Daniel? Un hombre que mantenía todavía en el tiempo su intimidad con Dios. No estaba cambiando, era él mismo. La palabra, la verdad, el Espíritu de Dios permanecía en él. Y le mandaron llamar. Y Daniel exhorta a Belsasar, le dice, sabiendo tú que tu padre Nabucodonosor, esto que aquello le dice sobre la historia del 7 años, no le diste gloria a Dios. Él aún dejando renombre y escribiendo, declarando Nabucodonosor, conviene que yo declare lo que Dios ha hecho. Estaba en el libro babilónico. Y aún conociendo Belsasar, usted no le diste gloria a Dios. Caíste del orgullo, por esa razón fue desatado esta mano. Dios ha puesto fin a tu reino. Esta escritura dice que te subiste en la balanza y te hallaste falto. Debe huirte vida y ante haremos Pepe. Venimos tus aguas. Dios cortara del reino. A los medos y a los persas. Aquella noche murió. Reinó Darío. Agarró Ciro el persa. Segundo reino profetizado. Ese reino fue destronado por Alejandro Magno, el griego, destruido por ellos. Tercer reino, y por último se establece el reino romano. Escucha bien. Y en ese tiempo le dice, usted visto ese reino, un cuarto reino que se levantará. Pero en esos días, le dice Daniel, el Dios del cielo ha visto la mano, o sea que ha visto que esa piedra que fue cortada no por mano, que hirió a la estatua en las partes de los pies y las piernas, y la estatua cayó. Y comenzó también a herir el oro, la
plata y el bronce fue desmenuzado, se redujo en polvo y el viento se lo llevó. Le estaba profetizando que toda la historia de los hombres va a pasar y lo único que va a permanecer es el reino de los cielos. A su nombre. Y ha quedado el registro o sea que en la historia, Roma, un imperio grande, Babilonia, Grecia, los medos, los persas. Pero la Biblia dice, escuche bien, Daniel le dice, ha visto que esa piedra fue cortada, no por mano, y comenzó a destructurar todo. Y aquella piedra comenzó a crecer, se hizo una gran montaña y llenó la tierra. He aquí que en los días de aquellos reyes el Señor establecerá su reino. Aleluya. ¿Qué comió a mi profeta Osesán, pues? Y Jesús, muchos de los profetas y la gente antigua quisieron ver esto. Pero mañana sea, pues. Daniel por sorprender al Señor. ¿Cuándo será? ¿Cuándo se cumplirá? Pero Dios le dice, sella la visión, porque el tiempo pasará. Muchos correrán de aquí para allá, la ciencia se aumentará. Y la Biblia dice, sella la visión. Y tú sigues siendo fiel porque te irás en el descanso, porque eres muy amado. Porque fue amado, porque mantuvo su integridad con Dios. ¿Quién quiere llegar al arrebatamiento? Levante la mano. Mantenga tu integridad con Dios. Mantenga tu fidelidad con Dios. Los amados de Dios son los que en verdad están en su presencia. Están luchando contra la corriente. Daniel recibió honores. Recibió, hermano, de repente el galardón. Hasta fue gobernador en la corte de Babilonia. Luego ascendió también con Darío el Medo. ¿Por qué razón la Biblia no registra cuando murió? Pero habla de él, de que fue un hombre probado por Dios. Y un ángel le dice que fue muy amado por Dios. Una buena revelación, y esa luz venía alumbrando. Se estaba esperando la aparición del Mesías, la aparición de Jesucristo, el establecerse el reino de Dios. Y la Biblia dice que desde Malaquías hasta San Mateo hubo un silencio de 400 años, pero siempre tiene que aparecer alguien que rompa el silencio. En los propósitos de Dios estaba Juan el Bautista. El ángel Gabriel vino a revelarle a su padre Zacarías cuando él ofreció incienso de parte de Dios por el perdón de los pecados. Dios le lo reveló el secreto. Había gente del reino que permanecía. Upaigo, hermano, y Andrés, con último tiempo ya sufrí, ya estaba descarrío como Israel estaba metido todo con el reino, el imperio romano, vendiéndose ellos, mucha gente traicionando su integridad. Había un remanente fiel que se mantenía como Zacarías, como Elizabeth, irreprensible. Había también un hombre llamado Simeón, Ana, la profetisa, una línea de gente que estaba esperando los añejos, estaba esperando la profecía del pasado, y se le fueron revelados por Dios que no verían la muerte. Y Juan el Bautista aparece con propósito de Dios. La Biblia dice, hermano, que Juan el Bautista apareció separándose de la sociedad para poder marcar la historia del tiempo. Él vino a romper el silencio predicando a la orilla del río Jordán, saliendo del desierto diciendo, arrepentido. Él fue quien fue enviado para preparar el camino. Por esa razón la Biblia dice que nacido de mujer no hay profeta mayor como Juan. ¿Por qué razón Juan fue decretado como el mayor? Aunque su sencillez, así como él anduvo, hermano, aún el más pequeño es el más grande en el reino de Dios. ¿Por qué razón? Él tuvo la capacidad, el privilegio de presentar a Jesucristo. Y otro ya por milagros, y otro ya por prodigios, pues. Pero Jesús y esa es la mayor, la nacido de mujer, porque tuvo el privilegio de presentar a Jesús. Y ande doña grande seña, sorprenderse la gente de predicar y ya a Dios le glorificar de vida. Él tuvo el privilegio de presentar, le preparó el terreno. La Biblia dice que fue enviado como el precursor, que significa enviado de alguien, preparar el camino. Él fue eso. Se rompió, hizo una revolución y comenzó a ser predicado el reino de los cielos. En un día solemne, la Biblia dice, hermano, que Jesús aparece y Juan comienza a elevarse en el espíritu y a decirle a aquel Cordero de Dios, porque el Padre que le envió le dijo que sobre pies descender el Espíritu Santo. Ese es mi ungido, ese es el Mesías. A él tú le estás preparando, a él tú le estás abriendo el camino. Sobre quien veas descender el Espíritu, ese es mi ungido. Él dio testimonio que un día solemne Jesús vino, y la Biblia dice fue bautizado, y al ser bautizado desciende el Espíritu de Dios sobre él.
y se escucha una voz: este es mi hijo amado en que tengo complacencia. Israel, algunos lo escucharon con ellos. El profeta Juan escuchó, y la Biblia dice: él es necesario que yo mengue y él crezca. ¿Por qué razón? Porque comprendía que su ministerio estaba terminando para Jesús crecer. Luego Juan fue encarcelado. ¿Por qué razón? Por denunciar un pecado. Hoy en día la gente se va a la cárcel por violador, pastores, evangelistas, personas que predican, hermano, son descubrieron muchas veces por estafa, que se meten en narcotráfico. Algunos se meten en la porquería del contrabando, y el evangelio es blasfemado. Pero estos hombres fueron de la cárcel por la justicia de Dios, por causa de que le apuntó el dedo sobre Herodes y le dice: verdad que no le era lícito, no se le permitía, no estaba permitido que el hombre agarre otra mujer que no sea su esposa. De todas las mujeres que hay, ¿por qué vamos a agarrar, hermano, una mujer ajena? Eso Juan le apunta el dedo al otro y le dice: no te es permitido, tú tienes la mujer de tu hermano, no tienes vergüenza. Estaba profanando la tierra santa. Esos pecados no se practicaban allí, y mucha gente estaba cayendo también por la influencia de Roma. De cuál la influencia era de gaipá, de cuál, hermano, la influencia era de arrastrar. De cuál va esa entonces, vale, ella pota. Entonces, por más que haya influencia, manténgate puro, porque en último, en el fin, se sabrá quién ha servido a Dios y se sabrá quién no sirvió a Dios. La Biblia nunca cambió de moda, nunca va a cambiar, sigue siendo el mismo y seguirá siendo el mismo. La Biblia dice claramente que Jesús crece y recorría aldeas, recorría ciudades. Y la Biblia dice claramente que escogía a 70 de 2 en 2 y les enviaba para predicar el reino de los cielos, para anunciar el mensaje que yo te estaba hablando. Pero aquí había una controversia grande. ¿Por qué razón? Porque mucha gente estaba en tinieblas, en oscuridad, no podía ver la luz. Y Jesús comenzaba a hablar y a decir, comentando las murmuraciones que se hacía de Juan. De cual, hermano, mi pueblo muchas veces hoy en ceguera no entender las cosas espirituales. El propio Jesús, que formó todas las cosas, estaba en la tierra. No le pudieron reconocer, no le pudieron conocer. Y Jesús comienza a decir: muchos de los profetas y de los antiguos quisieron oír lo que ustedes están escuchando. Ellos quisieron ver estos días, porque ellos entraron, a ellos se les revelaron en parte. Por más que no sabían cómo iba a ser, el Padre, el Espíritu de Dios les había revelado lo que ahora ustedes están viendo. Y le dice: ahora digo, bienaventurados los ojos que están viendo y los oídos que están escuchando. Pero, ¿qué pasa, hermano? Santo Dios. Esa gente no recibía, esa gente no aceptaba. Y comenzaba Jesús a hablar con las personas. Juan envía un mensajero diciendo quién era él, quien estaban esperando. Había otro. Y Jesús sana a los enfermos, los milagros comienzan a acontecer. Y le dice: dile a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen. Escuchen bien, los sordos oyen, los mudos hablan, los cojos andan. Y el reino de Dios es anunciado a quienes, los pobres, en otra palabra, los humildes. ¿Por qué razón Jesús no podía predicar en el templo? Porque se le oponían los fariseos. Porque quien decía tener la letra, quien decía tener la enseñanza, no les permitía hablar públicamente por celo, por envidia. Porque hay mucha gente que le interesa solo que la gente le escuche, le tenga el oído, sin importarle a cuál destino te va a llevar. Lo importante es saber escuchar, ser humilde en escuchar, pero también sacar la conclusión de qué tú estás escuchando. ¿A dónde te conducirá la enseñanza? ¿A dónde te llevará el mensaje? Eso es lo importante. Anila y abrigan de Yulú, Isa, Jaguantes y para hermanos, amén. Ya a playa, en eso, amén. No, hay que entender. A su nombre. Hay que observar, hay que escudriñar la enseñanza que estamos escuchando. Y por ser aquella gente no quería que Jesús predicara entre ellos. Y ya que ellos no recibían, Jesús se iba en las aldeas predicando. Pero había mucha manipulación farisea, había mucha manipulación de los religiosos, había mucha manipulación de aquella gente del tiempo.
Y aún Jesús se entraba, hermano, como la Biblia dice, antes de él decir y alabar al Padre, él sale en una conclusión después de su recorrida. Oye, mi gente, ni oye por oye, ¿cómo está Jesús? Bueno, para él la gente Juana. Aleluya. Para él siempre se sabe de cierto, una caña sacudida por el viento, un hombre con escritura delicada. Oye, Emma Jesús BBGC. Oye, ese desde que nació Juan, no hay otro mayor profeta que él. Y lo más humilde, más pequeño. Vaya mi hermano, la vida, Juan, o perder con el mundo. Desde su juventud, desde que tuvo uso de razón, él se separó del desierto. ¿Para qué? ¿Por qué razón Juan se separa? Porque él tuvo un voto de nazareo. No tenía que contaminarse con lo que Dios prohibía. Y la única forma de no contaminarse es cerrar la puerta. A ver, me gusta. Y para cerrar la puerta, lo único que le vino, el Espíritu de Dios lo llevó al desierto. Habrá criazo en ya lo criazo. Hay alimento, jogua y miel y langosta. A olla de ya lo me ha puesto un de pelo de camello y cinturón alrededor de su lomo. Aleluya. Gloria Mira a Dios. la vida de opulencia que hoy está desviando a muchos hombres de Dios. No criáis a Dios. La inspiración de Dios no golpea la puerta. Con todo tiene amistad, con el mundo, con el pecado y todo. Y mañana se contamina en el corazón. Gloria a Dios. Y pierde su intimidad con Dios, su integridad. La Biblia dice que Juan vivía allí. A Jesús que no bebía, que no comía. Pero ustedes dicen de él que está endemoniado. Cuanto más la gente defiende la justicia, los mundanos le acusan como endemoniado. Cuanto más la gente predica la verdad, el pueblo tonto y necio dice endemoniado. El pueblo ciego que no ama la palabra dice, ese está poseído. Cuanto más Juan predicado decían de él. Y ahora viene el Hijo del Hombre con una actitud diferente. Que come, que bebe. Y dicen que son amigos de pecadores. Y dicen que son amigos de publicanos. Ahora, ¿qué les voy a decir a ustedes? Ustedes están ciegos. Y comienza Jesús a comenzar a proclamar sus ayes. Y que decía, ciudades que visitaban como, que por ejemplo, hay de ti Corazín, hay de ti Sidón. Ciudades donde Jesús había hecho sus milagros y predicaba la palabra. La Biblia dice que aquellas ciudades no recibieron el mensaje. Es como decir, predicador, vete de acá, no te he necesitado. Jesús sal de esa gente como se Jesús ve la tierra. Cuando él fue a liberar al endemoniado gadareno, ¿qué le dijeron a aquella gente? Sal de nuestra tierra, eso es. Todo el postazo porque la gente, hermano, se ha endemoniado, atado. No endulcéis la verdad. La gente se hiciera la atadura, no endulcéis la verdad. Porque la verdad trae liberación. La verdad confronta las cosas ocultas que está dentro de un pueblo, dentro de una congregación, hasta dentro de un país entero. La verdad de Dios descubre nuestras realidades. Cuando el endemoniado fue libertado, le dijo, por esa razón Jesús le dice, ve ahora entonces usted, anuncia el reino de Dios y cuenta cuán maravilla Dios ha hecho contigo. Ya que ellos no me permiten y me dicen para que salga de esta tierra, ve tú anuncia el reino de Dios. El joven le quiso seguirle, pero Jesús le dice, no, ve a predicar, ve a anunciar, porque siempre habrá alguien que Dios va a enviar para que nosotros escuchemos su mensaje. Escuche bien, hermano, mucha gente lo rechazaba. Como acá también tenemos Corazín, Betsaida, ciudades donde hermanos no les quisieron escuchar, y que le dice Jesús, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron entre ustedes, ellos hace mucho que se sentarían en tierra y se arrepentirían en ceniza delante de mí. Hoy la gente con corazón guau. Santo Dios. Pero hoy la gente de nudo servicio. Pero leñe para andar elva muchas veces. Leñe mondó primero de predicar. Sencillamente para que en el día del juicio no tengan excusa. Gloria a Dios. Porque le dice a Tiro y a Sidón será más tolerable el castigo en el día del juicio. Porque Jacuela Orecuela privilegio Betsaida Jacorazín Orecoa. Jacuela y arrepentita curio guapo y jave en ceniza, en silicio.
Hermano, a mí el mensaje de Dios a esa joven. Yo puedo ir a Capernaum, una ciudad elevada, altiva, hasta el cielo, que hasta el Hades iba a ser abatido. Si en Sodoma y en Gomorra eso ya predicaye, ya anuncié, que saca un milagro de esa. Te abre ciudad con el terror permanecer, no iba a ser allá recibir la palabra y a permanecer. Para la gente oye de Dios, iglesia liberal. No permanecer en la verdad. Hay que permanecer porque no recibir, no endulceréis profeta, no endulceréis mensajero, no endulceréis exhortación. Y lo único que le viene es traicionar su fe. Si no se va al mundo, se va a las iglesias corruptas. Y juega partido. Y juega boli. Y se va a la playa. Y hace todo lo indecente con ellos. Pero antes predicaba la verdad con boca llena. ¿Qué usted se pregunta de esa clase de gente? ¿Qué es lo que le pasó? ¿Cuál es la mentalidad que tiene ahora? ¿Qué le entró en el cerebro? ¿Qué le lo amó? ¿Qué lo cambió? Porque ahora dice que era ignorante antes. No, la verdad es que salieron de la gracia, salieron de la justicia, salieron de la verdad y se revelan sus concupiscencias. Porque por concupiscencia Sodoma y Gomorra fue condenado, porque practicaba hechos inmorales. La inmoralidad practicada nunca va a ser de Dios. El día que la iglesia abra puerta a la fornicación, al adulterio, a la promiscuidad, a la mundanalidad, la iglesia desaparecerá. Y el mismo juicio que Sodoma y Gomorra pasó, también será el destino de ellos. El juicio del fuego, del azufre. Porque mucha gente quiere que a su pecado se le alcahuete. Santo Dios, aleluya. Se le diga que está bien mientras está mal. Y le dijo a Jesús: Sodoma y Gomorra permanecería. Debe desaparecer de la mapa, porque no es en tu reina ni en mi casa. Sodoma y Gomorra iba a permanecer hasta el día de hoy en su casa Jesús. 2025 años atrás ya fuera, aproximadamente. Jesús le estaba declarando, porque Cristo nunca miente, y le estaba declarando hasta que en su tiempo Sodoma y Gomorra, que tiempo años atrás, antes de Cristo fue destruido, iba a permanecer todavía en la década de Cristo, en el tiempo de Sodoma. Pero no permanecieron porque no escucharon ni vieron las maravillas. Usted que ha visto maravilla, usted que ha visto señal, ¿cómo te escaparás al yo y al descubrir, como te estaba diciendo, que existirá solo un reino? Un Dios ya fue posible, hermano, que se manifieste poder, manifestación de gloria, de unción, que veamos milagros, prodigios, siendo echados fuera demonios. ¿Cómo nosotros en esta generación vamos a escapar? Mientras mucha gente sigue jugando y dice: pastor, no tengo la fuerza, pastor, no tengo el ánimo, hermano, yo no tengo el deseo de seguir. ¿Cómo es que está ciego, siendo que de todos esos reinos, le dicen el tiempo de aquellos reinos, Roma, que viene a ser la capital, último emperador, y que de su raíz están haciendo el poder político, religiosidad en el mundo, como el Papa y todo, están dominando, está haciendo la guerra al evangelio. Están chocando contra este reino, pero ya no pueden más permanecer. Saldrá aquel cuernito que dio también Daniel, que se escapaba de aquellos reinos, que era el anticristo, sabiendo bien que el 666 está a la puerta. ¿Por qué tú sigues jugando? Cuando yo me di cuenta de todo esto, dejé de ser ciego y comprendí que la verdad de Dios está en la Sagrada Escritura. Y vemos ahora por qué razón Jesús comienza a sacar su palabra. Porque como tipo de esa gente existe mucho, y comienza a decir: se devuelve el espíritu. Porque los discípulos retornaron diciendo: las ciudades humildes recibieron tu mensaje. Y los discípulos quisieron engrandecerse por echar fuera demonios. Y Jesús le dice: yo he visto a Satanás caer como rayo. No os alegréis por eso, sino alegraos que vuestro nombre esté escrito. Y cuanto de los que echan fuera demonios y hablan lengua, ya no están anotados en el libro de Dios, por pecado, por mundanalidad, por basura de este mundo. Y piensan que están en el agrado por hablar 3, 4 lenguas. Hasta los paganos pueden
sabes muchas veces. Conforme a la Sagrada Escritura te hablo, como el faraón, como aquel también Nabucodonosor. No te engañes a ti mismo, porque mientras sigues en tu corrupción y pecado, perecerás, te hundirás. ¿Por qué razón aquella gente no pudieron arrepentirse? Porque le era pesado escuchar la verdad y le echaron a Jesús de sus sociedades y su aldea. Y por eso Jesús se saca sus ayes también diciendo: ay de ustedes, ay, ay de ustedes. Lo que Dios quiere es el arrepentimiento y comienza a llamarse: te alabo, Padre, creador del cielo y de la tierra. Aleluya. Porque escondiste de los quienes, de los entendidos que se creen, de los sabios todos, una sabiduría corrompida no produce salvación. Gloria a Dios. En aquellos tiempos la gente no eran gente de mente, eran gente con 5 sentidos. Pero ¿por qué razón no pudieron tener la capacidad de recibir el amor de la verdad? Porque estaban influenciados por las sabidurías demoníacas, mundanas, herejías, mentiras, y eran seducidos por los hombres y no podían ser alumbrados por la luz de Dios. Una sabiduría puede corromper al hombre. ¿Has visto un hombre que busca la sabiduría, que pone solo su sabiduría y ha dejado de ser espiritual? Usted sabe que los saduceos ni creían lo espiritual. Los fariseos erraban muchos puntos, porque ellos no discernían las cosas espirituales. Todos esos puntos Jesús les puso a cada uno en su lugar. A los saduceos, a los fariseos. Y no usaron más de hablar, porque Jesús era sabio y era espiritual. Aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo es conocer lo espiritual. Y cualquier movimiento que vemos, no decir que mira, el Espíritu Santo le está bautizando, mientras sabemos es endemoniado que viene a la casa a hablar en lenguas. Qué lindo es tener el discernimiento del Espíritu. Qué lindo es conocer la verdad por el conocimiento también de la palabra. Que el árbol se le conoce por su fruto. No serás engañado, no caerás en lazo del enemigo. Por esa razón yo no estoy en contra del estudio. Estudia, te capacitará, te dará elocuencia, te elevará en la sabiduría. Pero a más que eres sabio, no intentes solamente quedarte allí, porque la sabiduría te va a enseñar hasta los detalles y la base de la oración y el nivel de oración. Hasta te revelará cifra por cifra el Padre Nuestro. Pero antes de ella apoyamos el conocimiento de orar, jamás de comandar el Espíritu. Por esa razón es bueno el Espíritu y también el conocimiento. Y además que somos espirituales, hay gente que rechaza también la sabiduría, la inteligencia. ¿Y qué pasa? Se choca con una tentación fuerte como tuvo Jesús en el desierto con el diablo. Gloria a Dios. Santo Dios. Si Jesús no hubiese conocido Biblia, él iba a caer en el mismo error que Eva. ¿Por qué razón Eva cayó? Estaba en su inocencia. Gloria a Dios. Y el diablo, que es seductor, se le presenta y le dice: ¿con qué algo te dijo Dios? Sí, me dijo. Ella no tenía que dialogar, ella no tenía que hablar. Pero el enemigo es persuasivo. ¿Y qué hace Satanás? Peca desde el principio. Los 10 mandamientos que dice: adorarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, le honrarás, no te inclinarás ante dioses ajenos, yo soy Jehová tu Dios. Satanás desobedeció eso en el cielo y se revela como un ángel rebelde. Y Eva le dice al Señor: no comas. Le dice: no comas porque vas a morir. La verdad de Dios sigue siendo cierto, pero Dios le dio la libertad de vivir tranquilo. Si ella escogiera la obediencia, hasta aquí ahora el mundo iba a ser diferente. Pero como le escogió la negligencia y la desobediencia, el mundo vino a ser un caos. Pero gracias damos a Dios que otra vez nos redime por medio de Jesús, su Hijo amado. ¿Por qué no te escapas junto a Él y no vives en engaño? Ese día Satanás dialogó. Eva escuchó a Satanás. Pecó Eva porque no se sujetó a los mandamientos. Él dialogaba demonio Dios. Vamos a poner él. Eso en Eva no hay, porque deja esta como Dios de descubrir el bien y el mal. De sabio está eso. Santo Dios. A pecuñar, hermanos, yo soy palabra, vea, la mente muy débil. Pepeteja es o a confusión, a desconfianza por la verdad de Dios. Más o a confusión, a desconfianza por la verdad de Dios. Venga, hermano entero predicador, al siervo de Dios.
Umi confusión no me vaya de ella y ella más santidad sana doctrina de no amiado hoy. Andemos socios en Aleluya. Allí dialoga nunca gente corrompida. Ella mantiene pureza. Santo Dios, aleluya. Dialogó, le causó duda, confusión y desconfianza por la verdad de Dios. Gloria a Dios. ¿Y qué? ¿A qué le condujo? Le quitó la mentalidad de la obediencia y le dice: mira el árbol. Y la mujer mira y a sus ojos era codiciable. La Biblia dice: no codiciarás. Es un pecado. Si usted quiere ser como fulano, codicia la actitud o de repente el estilo de fulano, te vas a terminar corrompiendo como él. Santo Dios. Mantenga tu pureza, mantenga tu estructura, Gloria a Dios. mantenga como Dios te levantó. Aleluya. Era codiciable. ¿Qué hizo la mujer? Comió y ahora peca también. La paga del pecado es la muerte y mató a otro que era su marido. La Biblia dice: no matarás. Satanás pecó hurtando la creación de Dios. A Dios celoso, hermano. Cuando hipotáis la demonio ni ya dialogar. Gloria a Dios. Por esa razón Satanás aparece como alguien persuasivo. Y gente que no conoce la verdad serán engañados por estos demonios. Que la Biblia advierte por boca de Pablo y dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. ¿Cuántos apóstatas tenemos acá? Levante la mano. Aleluya. No me vas a decir sí o no. Aleluya, gloria a Dios. ¿Y cuántos están en la verdad? El que está en la verdad predica contra el adulterio. El que está en la verdad predica contra la fornicación. Aleluya. El que está en la verdad predica contra el hurto, contra la idolatría. El que está en la verdad predica la santidad, predica en contra de la mundanalidad, de la basura de este mundo. Por eso es bueno conocer la Sagrada Escritura para que nadie te engañe. Aquí Jesús defendió su espiritualidad. Cuando Satanás se le presenta en el desierto y le dice: si tú eres el mismo que le hizo a Eva, Jesús no dialogó con él. Escrito está: eso pollo hace y tú ayer bebé. Que no solo de pan vivirá el hombre. Aleluya. Porque el diablo lo que quiere es que la iglesia le obedezca a él. Gloria a Dios. Por eso aparecen gente que te dice: yo te predico, yo te desato, yo te profetizo. ¿Quién es usted? ¿Qué te crees, miserable? Usted no es nada. ¿Cómo vas a decir yo si Dios no te dice nada? Cuando yo estudié la historia de Abraham, del patriarca, su nombre primero era Abraham. En el término hebreo significa padre de altura o padre antiguo. Escuche bien, pero Dios no acepta eso. ¿Cuánta gente antigua tenemos acá? El que se eleva es el que se le eleva en el ego. El que quiere ser apóstol, profeta, grande más que todo. No le gusta más un pastorcito, un evangelista. Son pobres. Le dicen a esa clase de gente. Aleluya. ¿Por qué razón se le eleva a la altura? Dios le cambia el margen de la historia. Qué lindo es descubrir por qué Dios le llama luego a Abraham en el término hebreo. Padre de multitudes, le dice: te vas a llamar. Aleluya. Gloria a Dios. Porque ese es lo que yo determiné hacer contigo en el tiempo. Ahí usted la dio marca en su determinación nuestra historia. Que no haya aparece alguien y dice: yo te digo. Se exageraba esa gente. Payasos en los altares. Y la gente anda, hermano, queriendo revelación, queriendo que le diga algo bonito. No puede hacer nada por ti. Tú tienes una realidad que vives, que tienes que aceptar tu condición. Gloria. Esa es la mentira. Gloria a Dios. Aleluya. Y los que dicen ser sabios y entendidos, ¿cómo se le abrirá la mente, hermano? Aleluya. ¿Cómo se le abrirá el corazón? Jesús le dio unas cuantas palizas a Satanás y luego dice: apártate de mí, porque yo no estuve enviado para obedecerte a ti. Y luego que le confronta Jesús a Satanás, sus demonios ya le dicen: por favor, Jesús, viniste a atormentarnos fuera de tiempo. Esa y con la demonios de respetar también dejan salir a tiempo de prueba. Por esa razón los demonios son amigos de muchos predicadores, de muchos hombres
púlpitos. Y lo que hace su padre, ellos hacen la mentira, la falsedad. Le descubrimos la vida, tiene una vida doble. Y nos preguntamos, pero habla lengua, qué lindo profetiza. Y le descubrimos que son, hermanos, gente que juegan con Dios. ¿Y por qué razón? Muchas veces, ¿qué es lo que pasa acá? Yo veo que él habla lengua, la gente cae en confusión. Al árbol el Señor lo destroncará desde su raíz por ser falso.